¿Qué tal, chicos y chicas, gente de mi canal y gente que paséis por ahí? Como estáis viendo en el título y hoy veis aquí que ocupa bastante espacio y eso que es pequeño, hoy vamos con un laptop, un equipo portátil y dejamos un poco de lado los teléfonos móviles que de vez en cuando viene bien desconectar y analizar otras cosas. Hoy, como digo, os traigo la reseña de este equipo portátil que según Alienware o Dell es el equipo portátil más pequeño y potente del mercado en sus características. Un equipo que barato no será, pero teniendo en cuenta que ahora en breve saldrá la serie de Intel de generación 13 y las Nvidia, las RTX serie 40, pues estos dispositivos que actualmente pues son los más potentes a la espera de esta nueva generación, se puede encontrar a buen precio y como veremos a lo largo del vídeo es un equipo muy potente y que está muy bien, sobre todo por las pulgadas que tiene y sus conectividades, su potencia, que vamos a ir viéndola a lo largo, como digo, de este vídeo reseña. El unboxing no lo voy a meter porque no tiene mucho misterio, no trae nada, de hecho seguramente lo estáis viendo así un poco lo que he grabado para que le veáis, la caja de Alienware que trae su garantía, su librito de instrucciones y quitando la parte de la caja donde viene el portátil, debajo viene pues el cargador USB tipo C con el cable de alimentación y demás. O sea, es poquito, así que no lo voy a meter para no hacer un vídeo de 50 minutos. Lo que sí vamos a ver pues será el diseño, vamos a ver imagen y sonido, vamos a ver su potencia, el hardware que tiene, rendimiento, y haré un vídeo aparte como suelo hacer con test y otro con juegos que bueno, no es que sean demasiado populares, pero siempre le interesa a gente que quiera comprar este equipo o equipos con características similares. Dicho esto, primero deciros que tengo un canal de Telegram, lo abrimos hace poco y que allí todos podéis compartir pues vuestro entusiasmo con la tecnología y además, pues allí envío yo, por ejemplo, las primeras fotos, lo que estoy haciendo, os voy informando antes que nadie de todo lo que se va haciendo en el canal y aparte pues se debate de todo tipo de cosas. También recordaros que colaboro con GeekFans de forma desinteresada, un espacio en Telegram con más de 5.000 personas donde podéis hablar de todo lo geek, todo lo tecnológico. Tenéis la página principal donde allí podéis encontrar las subpáginas o los subgrupos de telefonía móvil, Oppo, Pixel, Huawei. También hay sección de wearables, hay sección en este caso de consolas, compraventa, Windows, un montón de secciones que podéis ir explorando y seguro que conocéis a alguien que esté metido en este tipo de grupos que está muy interesante, incluido yo que también estoy en algunos grupos de GeekFans. Dicho también esto, ellos tienen concursos que están muy chulos, se ganan buenos premios y casi siempre hay uno activo, así que os podéis meter y ver los concursos que siempre hay. También, obviamente, ya sabéis que yo colaboro subiendo mis vídeos. Nada más, suscribiros, que más del 98% no está suscrito, ya sabéis que eso me cabrea, y que podéis comprar este y otros productos utilizando nuestro enlace de Amazon, que está un poco parado, y allí podéis encontrar este producto y los demás. Ya sabéis que, aunque no sea este producto, podéis comprar lo que queráis usando nuestro enlace, a vosotros os da igual, para vosotros transparente, pero a nosotros nos ayuda mucho con el canal. Y después de esta gran introducción, vamos con el diseño, ya os digo, la prueba, configuración, todo lo que en este dispositivo pues se puede ver, y además ya sabéis también que en la descripción dejo un índice para que vayáis a la parte que más os interesa. Ahora sí, vamos con el vídeo. Vemos aquí el diseño donde podéis ver un 14, podéis ver el Alien, que ya sabéis que cambiará de color con el Alien FX, y bueno, tenemos un color que es único, es el Lunar Light, que está construido el equipo con aleación de magnesio, con aluminio y acero inoxidable, que suele ser normal en equipos de gamas más altas. Veis aquí la separación de la pantalla donde estará parte de la batería y bueno, a la hora de abrirlo pues se quedará aquí, como estáis observando, la parte de la batería, por así decirlo, de muchas de las disipaciones y los puertos, quedará con este saliente, es decir, que no está el marco a la altura de la esquina. Por cierto, cruje un poco, pero esto es por vamos, no por el diseño, sino porque este tiene un pequeño defecto, que ya lo comenté en Dell, y que no tiene nada que ver con el modelo. Es como si hubiera venido con un error de fábrica, lo descambiabais y ya está, no hay problema con respecto a eso. Las dimensiones, 14,5 por 321,50 por 262,5 en 1 kilo 84 gramos, bastante ligerito en este caso. Siguiendo con su repaso físico, no tenemos
un hueco para meter el dedo y levantarlo, aunque sí se podrá hacer, como veis, con una mano sin ningún tipo de problema. No vamos a tener nada en la parte derecha, aparte de las disipaciones en este caso, y en la parte izquierda pues igual, vamos a tener aquí unas pequeñas disipaciones, pero poca cosa, pero la chicha va a estar aquí en la parte trasera, no sé si se verá bien, pero ya sabéis que yo pongo fotos para esto. Vamos a tener, empezando por la izquierda, un puerto USB tipo C 3.2 generación 2, que sirve para la carga de 15 vatios, es decir, 3 amperios 5 voltios, y que es compatible con DisplayPort 1.4. Vamos a continuar con un headset, o sea, un jack que es digital para ambos, sonido y en este caso micrófono, un HDMI aquí 2.1 con HDCP 2.2 con, bueno, con el puerto de gráficos de salida de Nvidia. El siguiente, un USB tipo A 3.2 generación 1 y bueno, una ranura micro SD que es compatible con con UHS 2 y que, bueno, pues es digamos que una ranura que es tope, o sea, le das y salta la memoria, es que no sé cómo se llama eso. Tenemos otro USB tipo C, en este caso Thunderbolt 4.0, un USB 4.0 de 15 vatios también, es decir, 3 amperios y 5 voltios y compatible con DisplayPort 1.4. Otro USB-C, también Thunderbolt 4 como el anterior, es exactamente lo mismo. Y bueno, en este caso, estos son todos los puertos que trae todo en la parte trasera. Y como sabéis, pues el de la alimentación dedicado, el USB tipo C primero, que podemos utilizarlo para la carga con con el cargador de serie o con cualquier dispositivo USB-C. Como veis, no tiene nada a los lados. También viene en la caja un adaptador USB-C a Ethernet para que podamos conectarlo, en este caso, pues a alguna red, una red con cable, básicamente. A la hora de abrirlo vamos a tener aquí un teclado, evidentemente, que en este caso será un teclado Alienware FX con, bueno, de la serie X de Alienware, de una zona que tiene un recorrido de tecla de 1,2 milímetros y también es compatible con NK Rollover, es decir, para las pulsaciones de los juegos. Tenemos el power aquí, tenemos en este caso el logotipo de Intel Core y tenemos aquí el trackpad que viene aquí un poco señalado, creo, aquí no sé qué le pasa, y veis que está separado, en este caso, la pantalla del cuerpo, como ya os dije antes, y además esta unidad en concreto veis que cruja un poco, pero bueno, eso es porque viene con un pequeño defecto que si fuera mía la hubiera devuelto, pero como eso lo demuestra, pues tampoco pasa nada. Tenemos dos altavoces, en este caso sonido estéreo con Dolby Atmos, que veremos en la parte de imagen de sonido. Y bueno, si hablamos de la pantalla, evidentemente la tenemos aquí con Alienware, la pantalla que la vamos a ver en el siguiente paso, así que poco detalle, simplemente deciros que es una pantalla de 14,1 pulgadas. Y ya os digo que la vamos a ver un poco más adelante. Tenemos en este caso la cámara, aquí una cámara digital HD RGBLR 720 resolución y 30 FPS con Windows Hello compatible. Tenemos también dos micrófonos, una matriz de, bueno, en este caso, como digo, de doble micrófono. Más cosillas del dispositivo en cuanto a su diseño. En la parte trasera vamos a tener disipaciones, las pegatinas de Windows, las patas de goma, arriba y abajo. Arriba está dividida, abajo no. Y vamos a tener, en este caso, una batería de litio de 80 vatios hora con tecnología Alienware Battery y el cable de USB tipo C hasta 120 vatios. Y tendremos una tecnología de refrigeración, en este caso, que se llama Alienware CryoTech. Esto ya sabéis que son tecnologías que, en este caso, pues bueno, pues muchas veces son más marketing que otra cosa. Esto se verá evidentemente en los tests, en el rendimiento y en estas cosas que veremos a continuación en el vídeo. En cuanto a sus características técnicas por encima, que ya la veremos en hardware, tenemos un Core i7 12700H, es decir, un Elder Lake de 7 nanómetros hasta 115 vatios y en este caso son 6 más 8 núcleos y 20 hilos, que ya os digo que lo veremos más adelante. Una Intel Iris Xe G7, una RTX dedicada, una 3060 con 6 GB GDDR6, tipo Max-Q, 16 GB de RAM
y un SSD de 1 TB con Windows 11 y además tenemos el Intel AX211 para Wi-Fi y Bluetooth 5.2. Esto es todo lo que tiene este dispositivo, digamos, en cuanto a diseño y sus características que hemos visto por encima y que en los apartados vamos a ver de forma más técnica y con más detalle. Así que, en cuanto al diseño, deciros que no me gusta mucho la parte donde el equipo se queda, en este caso, con este marco sobresaliente. No me gusta que la pantalla esté a ras, es una manía, es algo personal realmente. La construcción está muy bien, el color muy bonito, aunque podían haberle hecho un poco de más de tuning, de más colores, etcétera. La disipación, como siempre, está bien. El peso está equilibrado, aunque tiende un poco a irse hacia detrás. Y como siempre, Alienware no defrauda en este tipo de cuestiones. Es un equipo, ya os digo, bastante bueno, bastante solvente. Es probable que, como digan ellos, sea el más potente del mercado en este tamaño. También echo de menos un poco de puertos por los laterales, pero sinceramente está todo muy equilibrado. Los puertos detrás pues no molestan. Y teniendo varios USB, pues tendremos un hub que podamos utilizar y el detalle del USB-C Ethernet, que está bastante bien. Así que ya os digo, estas son las conclusiones en cuanto al diseño se refiere. Estamos viendo aquí la pantalla, una pantalla que tiene una resolución Full HD. Cuenta con 35,6 centímetros, una diagonal de 14,1 pulgadas, resolución, como decía, 1900 por 1080, lo que nos da 158 puntos por pulgada. Tenemos un refresco de 144 hercios, una respuesta de 3 nanosegundos, cosa que está muy bien para, sobre todo, evidentemente, los juegos, que es a lo que va destinado este dispositivo. Tenemos hasta 400 nits de brillo, cosa que está bien, pero no sé por qué no nos viene con el soporte HDR, que para muchos juegos ya los van pidiendo. Juegos como Assassin's Creed, como Cyberpunk, como Spider-Man, son juegos que nos van pidiendo HDR. Tenemos también el 100% de CIP3 con Comfort View Plus para el tema de reducir los azules en la pantalla, y con tecnologías de Nvidia como Nvidia G-Sync o G-Sync, que bueno, pues hace que los FPS no se pierdan en los juegos y vayan más fluidos, y también el Advanced Optimus y compatible con Dolby Vision. Esto no lo puedo probar porque no tengo monitores que sean en este caso compatibles con Dolby Vision, así que es una cosa que no hemos podido comprobar en este caso. Tenemos en la parte aquí superior el sonido estéreo, se nos mueve un poco la cámara, sonido estéreo compatible con Dolby Atmos, y que bueno, pues es un sonido que, a pesar de ser compatible con Dolby Atmos, a pesar de tener mucha nitidez, mucha claridad, siempre nos va a funcionar mejor con el jack. ¿Por qué digo esto? Porque ya sabéis que en la parte trasera tenemos la disipación de aire, que tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho sale. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hará mucho ruido por esa parte y quizás interfiera mucho con los juegos, aunque si vuestra intención es pues conectarlo a un monitor o a unos altavoces, no vamos a tener este problema. O si utilizamos auriculares Bluetooth gaming o por jack, ese no va a ser el problema en este caso. La pantalla veis que viene bastante elevada, por así decirlo, y viene con los marcos también elevados y que no llegan al final. Se centra en la parte central, valga la redundancia. Esto puede pasar, por ejemplo, como en el modelo que yo tengo, que cruja al abrirlo a veces, y es porque está un poco la parte de aquí debajo suelta, pero esto puede ser simplemente error del modelo por el tema, como digo, de construcción. Pues bueno, cuando compramos unidades, pues a veces pasa esto. El brillo es lo suficientemente potente para jugar con bastante luz. Ahora tenemos una iluminación de focos y se ve muy bien. Los ángulos, evidentemente, sí que van a empeorar un poco, depende del ángulo también, valga la redundancia, que lo veamos, pero en definitiva son pantallas en las cuales vamos a jugar de frente. Si fueran una OLED no tendríamos problema de ángulo de visión, pero al ser IPS evidentemente existe este problema y siempre la vamos a ver mejor, evidentemente, justo de enfrente. No obstante, es una pantalla que está muy bien. Los hercios se notan mucho, sobre todo en juegos eSports como Fortnite, LOL
o que os digo, Counter-Strike, ya que con juegos más AAA no vamos a pasar en alta calidad de 30 FPS, como habréis visto en los cortes que he puesto ya en el canal, que he puesto varios, por lo menos uno de vídeo y otro de benchmark. Entonces vamos a tener, digamos, esa frescura de hercios en juegos y Sport que la vamos a disfrutar. Una resolución un pelín baja, teniendo en cuenta que es 14 pulgadas, tampoco está mal, y teniendo en cuenta que ya a la tarjeta gráfica le cuesta mover a 1080 juegos AAA, pues imaginaros si tuviera la resolución 2K. Sería también un poco desastre y no nos valdría para nada esta resolución en consonancia a este equipo. Por tanto, 1080 creo que está muy acertada. Lo que no veo tan acertado quizás es la incorporación de la compatibilidad con HDR para muchos juegos, como os comento, pues juegos muchos tipos Spider-Man, Cyberpunk o Assassin's Creed, o bueno, más de uno y de 5 soportan HDR y la verdad es que se disfruta bastante, aunque también se puede conectar a un monitor externo y olvidaros de este pequeño inconveniente. Así que bueno, pues ya os digo, una pantalla bastante decente, no táctil, bastante brillante, con una buena colorimetría. Alienware y Dell nos tienen acostumbrados a mucha calidad y sobre todo que se disfruta mucho con el sonido externo, es decir, con auriculares o con altavoces, y el sonido propio del portátil, aunque es muy bueno, sí que si estamos jugando perderemos muchos matices por culpa del ruido que está justo detrás de la ventilación. No obstante, para disfrutar del multimedia no vamos a necesitar que el procesador se ponga a tope, así que va a funcionar bastante bien en este tema. Y para probar mi teoría, ahora mismo vamos, como siempre, a utilizar clips de YouTube y vosotros mismos decidís si la calidad está bien o no está bien. Godbard. And after all that, he reclaimed his title as the one and only Thor. Oh, spoke too soon. Jane? The old ex-girlfriend. What's it been, like 3, 4 years? Vamos a empezar a ver el hardware, el tercer punto que tenemos apuntado como siempre en equipos portátiles o PCs. Vamos a ver que, como dije en el diseño, tenemos el Intel Core i7 12700H de la serie H de Intel y, como digo, generación 12, que vamos a ver un poco mejor más adelante, 16 GB de DDR5. Y además tenemos en este caso Windows 11 Pro con la versión ya 22H2 muy actualizado. Esto es así para verlo en plan un poco más en genérico. Vamos a ver aquí en los dispositivos más o menos del sistema, que también, como digo, veremos más extendido. Y aparte, pues, siempre están las características para no alargarlo mucho. Alguna pondré por aquí. Tenemos la gráfica integrada, la Intel Xe Graphics, y por supuesto la que acompaña a las tareas más pesadas, que es la RTX 3060 de Nvidia en formato Max-Q. Y pues aquí algunas cosas interesantes como el Wi-Fi 6E, el AX 211 a 160 Hz y también su módulo de Bluetooth para este tipo de conexiones. Aquí veis que también tenemos
los controladores de batería compatibles con Microsoft Surface, en la conexión me refiero. También vemos aquí más en profundidad el módulo Bluetooth del sistema, que tenemos la webcam, que ya hablamos de ella en el diseño y que nos sirve evidentemente para Windows Hello, es decir, para el sistema de seguridad de desbloqueo. Vamos a tener también algo interesante como pueden ser en este caso, veis aquí los cores tanto digamos virtuales como los cores completos y poca cosa más aquí que podamos ver. Vamos un poco con la madre del cordero, con el SoC de Intel, como estáis observando, el Core i7 12700H, es decir, es un Alder Lake, el SoC es el 1744 y un TDP máximo de 45 vatios, 10 nanómetros y bueno, podéis ver por aquí las instrucciones, que esa todo el mundo ya las conoce, y también el multiplicador y la caché tanto de nivel L1 como nivel L3 de 24 megas, que está muy bien. Podemos ver los cores, que en este caso son 6P y 8E, lo que quiere decir 6 cores de performance y 8 de bajo consumo para cuando no estemos haciendo nada, y este es el secreto de la duración de la batería. En total nos hacen unos 20 hilos de procesamiento, hilos de ejecución, y bueno, yo digo que os pondré un poco más detalle quizás capturado de la propia página de Intel para que sepáis de qué estamos hablando. La MateBoard evidentemente va a ser de Alienware con PCI Express 4.0 con 16 GHz de ancho de banda, que también es evidentemente Alder Lake, y vemos la compatibilidad, como decía, con el PCI por 8 y el soporte de 16 puertos por 16 de 16 gigatexels. Vamos a ver la memoria que no se va, o sea, la memoria, perdón, del R516, ves aquí los clocks y bueno, veis aquí que son pues 4 por 32 bits, que hacen pues estos 16, veis como digo los cores, los clocks y las latencias. En el SPD no vamos a poder ver nada porque no es incompatible con portátil y bueno, el benchmark lo vamos a ver más adelante. En este caso vamos a centrarnos en la GPU, por último en la gráfica, la que no es integrada, es decir, la que es de Nvidia, la Turing con 8 nanómetros, veis aquí el número de milímetros cuadrados, los transistores que tiene, bueno, los drivers, la fecha de fabricación, manufacturada por Dell, soporta PCI Express por 16, como estáis observando, 4.0. Y bueno, tiene 192 bits de ancho de banda, el bandwidth de 288 gigabits por segundo, la memoria 6 GB, GDDR6 fabricada por Samsung en vez de por Micron en este caso, y bueno, veis aquí también los clocks de la memoria, el BOS de la misma, así como el de la GPU en sí. Veis aquí que soporta y que está habilitado el resizable bar, y aquí pues las tecnologías las más digamos propietarias, que son la Physics, Ray Tracing y CUDA, que son las que están normalmente soportadas por Nvidia. También bueno, aquí veis las temperaturas y los clocks, que muchas veces no son compatibles, en esta ocasión sí. Y bueno, pues poca cosa más aquí que podamos ver. Para concluir con el hardware, que ya veremos en rendimiento, es un hardware bastante equilibrado. Tiene la cámara de Windows Hello, que sí que es verdad que a veces le cuesta desbloquear, no es tan precisa como la de Surface, por ejemplo, y sí que le cuesta en entornos no muy favorables de luz, le cuesta desbloquearlo, como digo, como no pasa en la Surface. La pantalla que vimos anteriormente cumple de sobra tanto en hercios como en tiempo de respuesta y visionado. Así como también cumple el hardware en equilibrio con el potente SoC de Intel, de 12 generación, más esos 16 GB, y que no he hablado de él, el terabyte que tiene, el SN810, y están bastante bien conjuntados junto a las conexiones tanto externas como internas, y sobre todo metido en 14 pulgadas, y que ya os digo que tienen un hardware bastante interesante, y que ahora en rendimiento vamos a ver cómo se comporta, y sobre todo ya habréis visto los vídeos de cómo este mismo dispositivo funciona estupendamente en juegos AAA.
Vemos un poco firmar 5.576 puntos con 93 FPS. De esto va sobrado y la temperatura 70 grados no está mal, un poco alta quizás, pero bueno, teniendo en cuenta que hace todavía bastante calor, no vemos que sea tampoco tan mal temperatura. Se ha quedado un poco la pantalla así que se veía raro, como si faltasen datos, no sé por qué, pero bueno, vamos a ver otros tests, como por ejemplo Cinebench en su versión R23. Veis que tiene muy buena puntuación. Este dispositivo dista mucho el SoC de Intel con sus 14 cores y 20 hilos, dista bastante de los anteriores de generación 11, por ejemplo, y de generación incluso, bueno, 10 para portátil. Veis que queda muy por debajo la generación 11 y esta generación 12, la verdad es que es bastante más potente, y veis que con esos 11.749 puntos va de sobra en cuanto a rendimiento de CPU. Si lo que vamos es al SSD, tenemos el NVMe, el SN810, y veis que bueno, en escritura sí que es verdad que es un poquito más lento, pero en lectura pasa a los 5.000 megabits por segundo, cosa que está muy bien. Y bueno, pues también está un poco, digamos que a la altura de este procesador, de este SoC con su terabyte. También podemos ver un poco CPU-Z aquí, si lo comparamos con los más altos exponentes, evidentemente no va a ser de lo más top. Aquí el que podemos más o menos igualarlo, como estáis observando, es el Core i7 de 10ª generación, 8 y 16 núcleos. Y ya pues todo lo demás empieza a alejar un poco, como es el i9 de generación 11, pero sobre todo se va alejando multicore, ya que en este caso pues bueno, pues este tiene también cores de bajo consumo, y bueno, pues en monocore veis que da una bastante buena puntuación, que solo podemos verla superada a partir del i9, el 12900, es decir, de la misma generación, que ya estamos hablando de 16 cores y 24 hilos, pero en monocore la verdad es que es bastante eficiente. El siguiente test que observamos es el 3D Mark, con test de GPU, que veis que da unos 7.049 puntos, un score de gráfica un poquito por debajo, digamos, de la media, que da unos 8.000 puntos, y sí que es verdad que, bueno, está un poquito por debajo, pero también hay que tener en cuenta que estamos hablando de equipos portátiles, y de equipos que además son, en este caso, pues de gama Max-Q. Veis aquí, como os decía, la puntuación, donde se coloca un poco por debajo con un PC Gaming de 2020 con una RX 5700, un poquito más por debajo, pero evidentemente tenemos aquí tecnologías que no tenemos en el equipo de más arriba, es decir, tenemos por ejemplo Ray Tracing, cosa que este equipo no tiene, y bueno, el de más para arriba sí, que sería una 2800 normal, con un i9 de 9ª generación, pero esto ya serían un poco palabras mayores. Tenemos PCMark también, como estáis viendo aquí, una puntuación de 6.852, lo que lo hace en este caso competir por encima de un PC Gaming de 2020, lo que quiere decir es que en este caso la CPUs es algo mejor que este Ryzen 7 3700, porque este test va enfocado directamente más al SoC que a la GPU. En definitiva, visto los test, vemos que es un equipo con un rendimiento muy bueno, sobre todo pues un rendimiento en cuanto a GPU y CPU bastante acorde, una tarjeta gráfica que está muy bien, no es una 3080 o una 3070, pero bueno, se defiende en juegos AAA. Eso sí, vamos a tener que jugar a unos 30 FPS si queremos todos los detalles, y también es un dispositivo que hace un ruido no muy exagerado, como podemos escuchar a continuación.
y como habéis podido comprobar no es un ruido muy exagerado, como os decía, ya que hay equipos más grandes y con peor ventilación que hace muchísimo más ruido y que impide en este caso, por ejemplo, el correcto funcionamiento del sonido, que podamos nosotros escucharlo bien. Es verdad que, como reza quizás el eslogan de Alienware, es el equipo más potente que podemos encontrar por estas pulgadas, ya que, como digo, conjunción del SOC muy buena, con la GPU bastante bien, se calienta poco, con conexiones pues va estupendamente. La batería dura pues unas 6-7 horas, digamos, de uso normal. Podemos jugar a juegos AAA en 30 FPS si lo queremos todo a tope, o rebajar un poco la calidad, pero creo que en rendimiento está pensado más para eSports y un equilibrio entre quizás juegos tipo Fortnite, tipo LOL, sin renunciar a los AAA y sin renunciar tampoco a la batería, que en este caso nos dura bastante, está muy bien, el ruido es generoso y, como digo, pues un muy buen equilibrio en el hardware de este dispositivo y que, bueno, pues como digo, está bastante bien. Hemos llegado ya al final de este extenso análisis, de esta extensa reseña. No sé si se colará el ruido, espero que no se cuele mucho, de el formateo del equipo. Lo estoy restaurando para devolverlo a Dell. Y bueno, pues vamos a hablar de lo que me ha gustado, lo que no, ni fu ni fa, ya sabéis, ese tipo de cosas. No sé si está molestando por ahí Lucas, igual se mete en plano, pero es que es muy pesado. El caso es que, bueno, lo que me ha gustado y menos y demás, las conclusiones básicamente, el diseño es un diseño muy atractivo, muy bonito, como siempre Alienware. Es verdad que lo que no me gusta es el material un poco de plástico. Es verdad que tiene acero inoxidable y también aluminio, pero no me acaba de convencer en este caso tanta sensación de plástico. No me parece demasiado premium en según qué sitios del equipo, que ahora está empezando a hacer mucho ruido, que no sé, ya os digo, si se colará. Este micrófono es de frontal, pero yo creo que no se va a colar, y si no, pues mala suerte. También destacar del diseño las conexiones. Si es verdad, le haría falta alguna conexión más USB, tiene USB-C, pero creo que el clásico USB todavía sigue teniendo hueco y solo tenemos uno, que a lo mejor si pones el ratón, pues no puedes poner el micrófono, como me ha pasado a mí, u otro tipo de conexiones como el mando de Xbox para hacer las pruebas que hice en su momento. Pero en regla general, un diseño que permite esa ligereza, sacrificando un poco, digamos, que el tacto, pero está bastante bien. La parte multimedia también muy bien, una pantalla de 144 Hz, 3 nanosegundos, también muy bien. Esa resolución Full HD que favorece el rendimiento de juegos AAA y que no bajen de esos 30 FPS, ya que si tuviéramos una resolución mayor, pues bajaría el rendimiento. Y el sonido muy bien, sobre todo utilizando auriculares o altavoces externos. También tengo que destacar el teclado, muy cómodo, sinceramente, se maneja bastante bien. Eso sí, tiene una iluminación completa y macros en la parte superior. La iluminación completa lo que hace es que no podamos, digamos, distinguir, yo que sé, botones de movimiento con botones de disparo, salto y demás, cosa que deberían haber pulido un poco más para poder tener esa sensación de más portátil gaming. En cuanto al rendimiento, evidentemente un rendimiento superlativo con este Intel 12 generación, este procesador, el 12700H, que con su núcleo de bajo consumo permite que la batería sea muy buena, y con su núcleo de alto rendimiento permite que dicho rendimiento por núcleo sea bastante bueno, junto a la RTX 3060, que si bien es una tarjeta de gama intermedia en caso del portátil, intermedia más bien baja comparado con un PC, usando la tecnología esta Max-Q, pues tiene lo justo para juegos AAA poder hacerlo por encima de 30 FPS. Y ya habéis visto, como digo, los vídeos de ejemplo de tanto benchmark como partidas in-game. Es verdad que quizás lo que desentona un poco más sea el SSD, el NVMe, que no es tan rápido como quizás yo quisiera, es decir, que rondase las 7000 megas de escritura, pero estamos en 5000 y pico y 2000 y pico, y esa escritura carece un poco de velocidad, pero no está tampoco mal. Y en cuanto a la gráfica, pues eso es lo suficiente para jugar a juegos AAA a 30 o un poco más. Este dispositivo sin duda está pensado
pensado para eSports, en mi opinión, es decir, juegos tipo Counter, tipo Dragon Ball, Fighter Z, LOL, Fortnite, porque ese tipo de juegos que no necesitan tanta carga gráfica funcionan muy bien y aprovechan los 144 Hz de la pantalla y los 3 nanosegundos de respuesta. Y bueno, pues poca cosa más de este dispositivo, esos 2100, 2300 según donde lo veamos, yo creo que está bien teniendo en cuenta todo lo que han costado las tarjetas gráficas. Ya solo la CPU Intel, el precio digamos oficial que en la página web son unos $500, o sea que parte de ese dinero está pensado para el SoC. El rendimiento es bueno, ya os digo, el ruido no es para nada exagerado comparado con otros equipos más grandes, y creo que sí que cumplen que es el portátil de 14 pulgadas más potente del momento. Y yo la verdad es que lo recomiendo, como suelo hacer siempre con Alienware, tanto en monitores como en portátiles. Son equipos muy decentes, muy buenos, y que como todos tienen sus fallos, pero creo que en cómputo general pesa lo positivo a lo negativo. Y dicho esto, pues nada, ya sabéis que podéis comprarlo en Amazon, que está ahí los enlaces como siempre he referido, y espero que sobre todo os sirva y os haya gustado. Os podéis meter en el canal de Telegram para plantear vuestras dudas, para que bueno, pues podamos hablar sobre tecnología, conocer a más gente y todo este rollo. Así que, como digo, espero que os guste, que os sirva. Un saludo a todos, gracias por estar ahí, chicos, chicas, adiós.